Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy David y hoy les traigo un nuevo tutorial que estoy seguro que será de gran utilidad para aquellos que están comenzando en el mundo de las bases de datos. En el vídeo de hoy vamos a aprender paso a paso cómo crear una base de datos o crear una tabla dentro de una base de datos en SQL Server. Vamos a ir paso a paso. Voy a repasar conceptos anteriores que si no habéis visto los vídeos anteriores os aconsejo que miréis. Y vamos paso a paso. Recordar que en el mundo de gestión de datos y bases de datos relacionales, las tablas son fundamentales. Son como la columna vertebral de cualquier sistema de almacenamiento de información. ¿Por qué? Bueno, porque son las encargadas de organizar y almacenar nuestros datos de manera estructurada y eficiente. Pensar que debajo de cualquier software que utilicemos por debajo siempre hay una base de datos y hay una estructura jerarquizada, bien estructurada, que es donde se almacenan los datos. Para hacerlo muy fácilmente, normalmente yo lo que suelo explicar para que lo entendáis de una manera fácil, quiero que entendáis un poquito la tabla como una hoja de cálculo donde tenemos unas tablas, tenemos unas columnas y vamos guardando información. En cada columna es un dato y en cada fila es un dato que se haya guardado con diferentes, o sea, una información que se ha guardado con diferentes formatos. Nada, y vamos sin más, vamos a empezar. Ya he comentado antes que voy a repetir un poquito y voy a hacer memoria. Lo primero que vamos a utilizar es el software para trabajar con SQL Server. Recordar que el software es el Microsoft SQL Server Management Studio, más conocido como SSMS. Si vais al menú inicio y escribís o SQL Server o Management Studio, veréis que ya os aparecerá si lo tenéis instalado. Si no lo tenéis instalado, revisad los vídeos anteriores donde explico cómo instalarlo y os aconsejo que lo instaléis. Una vez dentro, nos vamos a conectar con el servidor de base de datos. En mi caso yo lo tengo en local. Lo voy a conectar y aquí ya tengo las diferentes bases de datos. Recordad que para conectar con SQL Server, dependiendo de cómo lo habéis instalado, tenéis usuarios creados, tenéis usuarios de Windows conectados. Si lo tenéis por Active Directory, coge los usuarios de Active Directory que le hayamos puesto permisos. O con el usuario SA, que es como me he conectado yo. Una vez conectados, vamos a abrir una nueva consulta. Haciendo clic aquí en el botón de nueva consulta, veis que se nos abre la consulta. Por defecto, esta consulta se abre sobre la base de datos master. Veis que está aquí dentro, base de datos del sistema master, model, msdb y temdb.
Con esto tener cuidado porque es donde ejecutaréis vuestra consulta. En nuestro caso, en vídeos anteriores yo creé testdb, por lo tanto aquí cambio y selecciono testdb. Ahora mi consulta se ejecutará en testdb. Aquí podemos ejecutar cualquier consulta con el botón ejecutar y también podemos analizar que la consulta sea correcta. Si analizamos y nos dice que todo ok, la consulta es correcta. Si nos dice algún error, aunque ejecutemos, no llegará nunca a ejecutarse, porque si en algún momento detecta que algo está mal, tira para atrás la consulta que estamos ejecutando. Es una seguridad que tiene el SQL Server. Aquí debajo es donde pondremos todos los comandos de SQL y vamos a empezar por escribir un código SQL. Para esto, antes de pasarlo a escribir aquí, os había preparado una presentación bastante simple, solamente con código. Bueno, en este caso es pseudocódigo. Para crear una tabla, lo que tenemos que hacer es utilizar el comando create table, seguido del nombre de la tabla que nosotros quisiéramos poner. Por ejemplo, alumnos, curso, notas, exámenes, faltas, el nombre de la tabla que nosotros quisiéramos. Y dentro de la tabla, ya os había comentado que es como si tuviéramos filas y columnas con una hoja de cálculo, pues la tabla funciona más o menos igual. Tendremos que definir el tipo de datos que serán las columnas. Aquí no introduciríamos datos de momento, esto lo haremos en la última parte, pero en pseudocódigo sería crear tabla con el nombre de la tabla y dentro de paréntesis con el nombre de la columna, por ejemplo, nombre, apellidos, dirección, seguido del tipo de datos. Que el tipo de datos os había preparado yo los más básicos. Igualmente os intentaré colgar en el curso donde hay las especificaciones de SQL Server y están todos los tipos de datos. Los más básicos son int, que son enteros, varchar, que son texto variable, o sea, no definimos un texto físico, sino que lo que hay dentro puede variar. Imaginaros nombre. Nombre, no todo el mundo nos llamamos Pepe, ni David, ni Javi. Cada nombre tiene una distancia, unos números de caracteres. Si creáramos con char solamente sin varchar, con char tendríamos que especificar, es un campo de 5 caracteres. A la base de datos estaríamos ocupando 5 caracteres de cada fila para esta columna. Lo correcto es varchar, que es variable y se adapta al texto que introduzcamos. Sería lo más correcto. Después también os he puesto date para guardar fechas, float para guardar números decimales, y aquí la diferencia int y float es que int solamente guarda la parte entera, o sea, si es 100,40, el 40 se olvida, solo os guardaría 100. En este caso os daría error porque no estaría preparado para guardar el 40. Con float sí que guarda número en la parte entera y la parte decimal. Y por último, booleanos que se pueden definir con bit, que es verdadero o falso, o 0 o 1, podemos guardar dentro. Vamos, tiro para atrás. Imaginaos que queremos guardar
en el primer caso, normalmente en todas las tablas hay un campo que se llama ID de tipo entero. O sea, es un identificador que identifica un dato específico. Después nombre, tipo varchar, apellidos, tipo varchar, y podríamos agregar tantas columnas como necesitáramos de datos guardar. Es muy recurrente lo que acabo de decir, pero al final primero tenemos que hacer un análisis donde decidir si guardamos nombre, apellidos, dirección, código postal, DNI, ciudad, provincia. Pues todo lo que yo acabo de decir serían tipo de datos y tendríamos X tipo de datos. Aparte de unas características en los tipos de datos, también podemos marcarle unas restricciones. Por ejemplo, antes os he comentado que hay un campo ID que es tipo numérico. Normalmente este campo ID es primary key, es clave primaria, que no se puede repetir y garantiza que sus valores sean únicos en la tabla. También podemos agregar non-null, que no se pueda repetir. Requiere que una columna tenga un valor válido, es decir, que no puede estar vacía. Disculpad, non-null no puede estar vacía. Y default podemos agregar un valor por defecto. También os he puesto los más básicos. Os agregaré alguno más. Intentaré buscaros, igual que el tipo de datos, las restricciones, todas las de Microsoft, porque hay muchísimas más. Por ejemplo, Identity, donde definimos que vaya incrementando de forma automática X pasos. Que este de momento no lo veremos hoy, pero ya os digo que os paso las especificaciones y os podéis mirar. Igualmente, si tenéis alguna duda, me podéis escribir y lo miramos. Y seguidamente vamos a probar. Yo me había preparado un código. En este caso vamos a crear una tabla empleados donde está el campo ID. Veis que este campo ID es entero y es una primary key, o sea, no se puede repetir. Guardaremos nombre con varchar máximo 50 caracteres, es lo que se pone dentro del paréntesis, el máximo de este varchar, y le especificamos que tanto el nombre como el primer apellido sean non-null. Y en este caso no os lo había preparado, pero si imaginaros que pongamos apellido 2, hay muchos países que no tienen segundo apellido. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos, podríamos poner apellido 2 varchar 50 y le quitamos el non-null. Por lo tanto, aceptamos que esté vacío. De hecho, voy a dejarlo y veréis que no me va a saltar ningún error en lo que voy a hacer después. Fecha de nacimiento es un date. Departamento es texto, varchar. Y salario decimal y por defecto está en 00. Antes de ejecutar, vamos a verificar que esté correcto con el botón de analizar. Aquí abajo nos salen los resultados, que es la consola de resultados. Veis que los comandos se han ejecutado correctamente, significa que es correcto. Si hay en algún momento algún error, yo voy a forzarlo. Voy a forzar algún error. ¿Veis?
os sale el error. A priori os tiene que salir todo correcto. Y una vez hecho, le damos a ejecutar. Bueno, antes de darle a ejecutar, aquí en tablas veis que no hay nada. Una vez ejecuto, le doy a refrescar. Veis que ha aparecido DBO empleados. Y si yo accedo dentro, en columnas, DBO empleados tiene el ID, el nombre, el apellido, apellido 2, fecha de nacimiento, departamento y salario. Ya tendríamos nuestra primera tabla creada. Con esto yo os aconsejo que probéis de crear diferentes tablas, que penséis un caso real y que intentéis crear la tabla. Una vez creada la tabla, vamos a probar a ver si se guardan los datos. De momento, botón derecho encima, seleccionar 1000 primeras filas, veis que está vacío, que no hay nada. En este caso, yo voy a crear una nueva consulta y la nueva consulta va a insertar datos. En este caso, lo que vamos a hacer es insertar dentro into la tabla, empleados, donde nosotros le pasamos con este orden el ID, el nombre, el apellido. No le paso apellido 2, se lo pasaré después crearé otro con apellido 2. La fecha de nacimiento, el departamento y el salario. Seguido de valúes, y dentro le pasamos todos los valores que contenga. El ID es 1, el nombre es Juan, el apellido es Pérez, fecha de nacimiento tiene que ser de esta forma, 1990-mes-día, el departamento y el salario. Si os fijáis, cuando son números, el 1 o el 45.000 no tienen el símbolo de la comilla simple. Cuando es texto sí que lo tiene, es la forma que le indicamos a SQL Server que le estamos pasando una cadena de caracteres. Y vamos a probar. He creado una nueva consulta, me la ha creado SQL Server 3, SQL Query 3, pego y insert into empleados, todo tal como está, voy a analizar, completado correctamente, y si ejecuto me dice que hay una fila afectada. Si yo le pasara más, lo consideraría válido. De hecho, lo voy a probar ahora después. Ahora me vuelvo al de atrás, que era el botón derecho, seleccionar 1000 primeras filas. Ya lo tengo escrito, solo tengo que ejecutar. Antes no me salía nada. Si ejecuto ahora, veis que ya me sale Juan Pérez. No tengo segundo apellido, fecha de nacimiento, departamento y salario. Si yo aquí varío y pongo David Monjau con un mes y un día, ¿qué departamento y qué salario?
Yo en este caso podría ejecutar, pero en este caso lo que voy a hacer es agregarle. Veis que aquí os sale, podéis hacer clic y os lo autorrellena. Apellido 2. Y en este caso yo le voy a poner mi segundo apellido. Si le doy a analizar, me dice que se han completado correctamente. Y si le doy a ejecutar, me dice que error con la primary key. No puedo introducir a David con el número 1 porque con el número 1 está Juan. Recordad que ya habíamos puesto que el campo ID era campo primario. Por lo tanto, con el número 2, si ejecutamos una fila afectada y si ejecutamos la sentencia de select, veis que me ha introducido David con los datos correspondientes. Quiero que miréis, quiero que probéis, que si tenéis alguna duda me escribáis y miramos de solucionar estas dudas. Antes de concluir este tutorial, repasemos los puntos clave que hemos aprendido para crear una tabla en SQL Server. Sería abrir el SQL Server Management, conectarnos a una base de datos, abrir una nueva consulta, seleccionar la tabla, escribir el código, verificar que el código esté correcto, ejecutar, revisar si se ha creado la tabla. Si se ha creado la tabla, probemos de insertar, revisamos que se han insertado los datos. Y sobre todo, deciros que intentéis cuidar mucho los nombres de las tablas, los nombres de los campos, que sean lo máximo entendibles posibles. Pensar que posteriormente hay otros programadores que van a ver estas tablas y tienen que entender qué significa cada cosa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. En siguientes vídeos vamos a aprender un poquito más, por ejemplo, la sentencia select, cómo modificar tablas con alter table, cómo modificar datos. Quiero que, si os gusta, le deis like y me sigáis en YouTube. Y nada más. Esto es todo. Muchísimas gracias por prestar atención a mi vídeo y espero que os haya gustado.